Clase hablaremos de los métodos de estudio de los agentes infecciosos desde un punto de vista del diagnóstico en la práctica clínica. Los objetivos de esta clase son reconocer la hipótesis diagnóstica en un caso clínico guiado, seleccionar el test diagnóstico, el tipo de muestra y el manejo adecuado hasta el laboratorio para la investigación de un agente infeccioso, reconocer las condiciones de una buena toma de muestra para el diagnóstico de un agente infeccioso, explicar el fundamento de métodos diagnósticos directos o indirectos para un agente infeccioso. Revisemos el concepto diagnóstico, pues esto corresponde a la conclusión final a la que se llega luego del análisis de todos los elementos de juicio que se tienen al alcance. Esta es una definición que tomé del libro de Semiología Médica del doctor Alejandro Goik, que falleció este año. Mencionarle que el doctor Goik es considerado uno de los grandes humanistas de la salud nacional por su contribución a la medicina nacional y latinoamericana, también contribución en la formación de médicos como decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, difusor de las ciencias médicas, entre otras contribuciones, Premio Nacional de Medicina, año 2006, profesor emérito de la Universidad de Chile en el 2010, condecorado con la Orden de la Cruz del Sur del Gobierno de Chile en el año 2013. Bueno, me tomé esta licencia también un poco para instarle a ustedes como jóvenes, estudiantes de segundo año, que a lo mejor no habían escuchado hablar del doctor Goik, pero quisiera que se dieran un tiempo y revisaran su trayectoria, pues él es un importante ejemplo de la profesión médica. Revisemos ahora el ciclo diagnóstico clínico. Se parte por una fase preanalítica. Esta es en la que el paciente concurre a la consulta del médico con una enfermedad y tiene signos y síntomas, ¿cierto? Una determinada temperatura, mareo, vómito, etc. Y el médico recurre a la recolección de información a través de la anamnesis y examen al paciente, lo que genera un juicio que va a ser la hipótesis diagnóstica. Esta hipótesis puede ser cierta o no. Muchas veces los elementos de información anamnesis y el examinar al paciente no dan la suficiente fuerza para esta suposición, esta hipótesis, por lo que el médico recurre a solicitar más información y estos son solicitud de exámenes. Por lo tanto, el paciente va a recurrir a realizarse los exámenes y eso va a implicar la toma de muestra. Este elemento en el ciclo diagnóstico es clave, pues una mala toma de muestra podría llevar a resultados erróneos. Les pongo como ejemplo que un paciente concurre a realizarse una glicemia y no va en ayuno y se le toma la muestra igualmente, por lo tanto los resultados van a ser erróneos. Igualmente si pensamos en una toma de muestra del tipo microbiológica que esté contaminada. Por lo tanto, indicarles que hay todo un procedimiento para lo que se denomina una buena toma de muestra. Esta muestra entonces va a llegar al laboratorio, esta sería la fase analítica, en donde se le van a aplicar las mejores técnicas diagnósticas disponibles. Y esto va a llevar a un resultado. Estos resultados entonces van a llegar al médico y se va a apoyar el tratamiento y el
y el diagnóstico o se va a revalorar. Si se revalora, eso implica que a lo mejor se van a hacer algunos cambios, lo que implica esta fase posanalítica y que esto se convierta en definitiva en un ciclo diagnóstico. Veamos ahora qué importancia tienen los exámenes de laboratorio en el diagnóstico de agentes patógenos. Uno de ellos es identificar al agente infeccioso que causa la enfermedad. Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae. Esto permite, por otra parte, confirmar un diagnóstico clínico, como vimos, y va a guiar el tratamiento, que va a ser un tratamiento antibiótico, también puede ser algún tratamiento quirúrgico. También va a permitir confirmar la mejoría clínica. Esto, por ejemplo, en el caso de el tratamiento de una infección de tracto urinario, posterior al antibiograma, vemos si el antibiótico con el que se trató la infección urinaria es el adecuado, que la bacteria no tenga resistencia, por ejemplo. También, como en la actualidad tenemos los casos de las infecciones por el SARS-CoV-2, el diagnóstico de un paciente con SARS-CoV-2 implica la búsqueda de portadores del virus y que están sanos, que podrían estar diseminando el virus en otros sitios. Y también nos va a permitir, al obtener el agente infeccioso, conocer sus características, esto es, tipificar el agente infeccioso. ¿Cómo se toma una buena muestra microbiológica? Lo primero es según el examen solicitado. Ejemplo, líquido cefalorraquídeo, un paciente de 1 año sospechoso de tener meningitis. Utilizando las precauciones estándar, esto particularmente, ¿no es cierto?, el personal, el médico que va a tomar la muestra de líquido cefalorraquídeo, va a tener que utilizar, ¿no es cierto?, guantes, delantal y pechera, lentes protectores, mascarilla quirúrgica. Todo esto, ¿no es cierto?, para evitar, por un lado, contaminar la muestra y por otro lado, también evitar salpicadura en este tipo de muestra. Consultar el manual de toma de muestra, que indica cuándo se toma la muestra, cómo se toma la muestra, cuál es la vértebra en la cual se hace la toma de muestra y cuánto de la muestra se va a tomar. Y otro aspecto muy importante también es que los recipientes, que van a tener que ser estériles, ¿cierto?, estén muy bien rotulados con los nombres, la procedencia, tipo de muestra y fecha. Requisitos de una buena muestra: obtener la muestra antes de iniciar el tratamiento antimicrobiano, desde el sitio más representativo de la infección, en este caso, ¿no es cierto?, correspondería al líquido cefalorraquídeo, tomado en forma aséptica y en recipientes estériles, acompañado de una orden de solicitud completa. Y otro aspecto muy importante es transportar al laboratorio en el menor tiempo posible para procesar y con todas las medidas de bioseguridad adecuadas. Veamos un ejemplo de toma de muestra y transporte. Esta información está extraída del manual de toma de muestras de microbiología del Hospital Regional de Rancagua, que tuvo vigencia entre el año 2013 y 2018, pues estos manuales se actualizan cada cierta cantidad de años.
una infección, una actinomicosis cérvico-facial, en donde el microorganismo se encuentra confinado en el tejido de la cara y a nivel cervical. A esto se le denomina absceso. Entonces, para llegar a la infección es necesario, ¿no es cierto?, un determinado procedimiento. Entonces, los microorganismos que comúnmente causan esta infección pueden ser los actinomices, por ejemplo, actinomices israelí, propionobacterium propiónico. Estas bacterias se encuentran en la piel, a nivel nasal y a nivel de boca. Entonces, lo primero es desinfectar la piel con alcohol al 70%, esto de tal forma de no contaminar de ninguna manera la muestra con la microbiota de la piel. Y posteriormente, para acceder y tomar la muestra desde el absceso, se accede con una aguja y la jeringa, ¿no es cierto?, para obtener el contenido de la infección desde el absceso. Y finalmente el contenido infeccioso se agrega en un recipiente estéril que contiene un medio de transporte comercial que evita que los microorganismos anaerobios, que son los que se encuentran generalmente en los abscesos, porque estos son cerrados, confinados, estos microorganismos son lábiles, se dañan con el oxígeno, por lo tanto es importante llevarlo en algún medio de transporte comercial especial para anaerobios. Hay otras infecciones también profundas o crónicas que son producidas por los Staphylococcus aureus, por Enterobacteria y Pseudomonas. Y si se fijan, se procede de la misma forma, como son abscesos y son profundos, se accede a ellos con aguja y se aspiran, quedando el contenido en jeringas. Revisemos qué técnicas nos van a permitir identificar a los agentes infecciosos. Hay un grupo de técnicas o métodos directos para detectar el agente infeccioso desde la muestra. Algunos, por ejemplo, a través de la observación directa, ya sea microscópica o macroscópica, utilizando tinciones, ¿no es cierto?, y la observación con algún tipo de microscopio. Otras técnicas detectan al agente infeccioso previamente cultivándolo, aislándolo y aplicando posteriormente alguna técnica que lo identifique, que pues se puede basar, por ejemplo, en capacidad metabólica, características, por ejemplo, de las proteínas, como en el caso de la técnica de Malditov. También es posible detectar el agente infeccioso a través de el reconocimiento de proteínas específicas de ese agente infeccioso. En este caso, lo que nosotros sabemos que son antígenos propios del microorganismo infeccioso. Y también en los métodos directos podemos detectar genes específicos del agente infeccioso. Puede ser un virus, un parásito o una bacteria. Estas técnicas entonces se basan en la detección de ácidos nucleicos. Existen otro tipo de métodos denominados indirectos, en donde podemos identificar el agente que está produciendo la enfermedad, pero en relación a su respuesta inmune. Esto es porque hay técnicas que nos permiten detectar los anticuerpos específicos producidos como respuesta inmune contra el agente infeccioso. En el fondo, detectar la inmunidad humoral. Y también existe la introdermoreacción, que en realidad no es una técnica más bien diagnóstica, pero la introdermoreacción consiste en inyectar intradérmicamente antígenos del agente infeccioso, lo que genera una respuesta inmune celular. En realidad, este tipo de técnica lo que hace más bien es determinar si el paciente estuvo expuesto al agente infeccioso o a proteínas o antígenos del agente infeccioso, más que determinar si la enfermedad está siendo causada por el agente infeccioso. En relación a las técnicas directas, ¿no es cierto?, en el caso de muchos parásitos que son gusanos,
se pueden, como mencioné, identificar a través de una observación directa, ya sea por su tamaño y características morfológicas, se pueden identificar a ojo desnudo a través y utilizando el microscopio, algunos protozoos. Sin embargo, todos estos se apoyan de otras técnicas moleculares, ya sea detección de antígenos. Igualmente las bacterias, a pesar de que las podemos observar al microscopio, las podemos teñir, pero hay muchas especies, por ejemplo en el caso del Staphylococcus, que van a tener las mismas morfologías y disposición, por lo tanto son necesarias pruebas adicionales para identificar las especies, ya que a través de la microscopía solamente podríamos estar seguros del género. Y en el caso de los virus se pueden observar por microscopía electrónica, pero en la actualidad la identificación se privilegia sobre todo con métodos moleculares, por ejemplo la de ácidos nucleicos, como actualmente hemos vivido. La detección, por ejemplo, del SARS-CoV-2 es a través de estudios de PCR. Como ya mencionamos, la tinción Gram no es en sí una prueba diagnóstica, sino que es un antecedente más para la identificación del agente infeccioso. Esto debido a que diferentes especies pueden tener una misma morfología al microscopio y un mismo tipo de pared. Por lo tanto, una vez cultivado, aislado en el microorganismo, es necesario realizar pruebas adicionales que pueden ser pruebas bioquímicas, presencia de enzimas o también presencia de antígenos para la identificación del agente infeccioso. Excepcionalmente, ¿no es cierto?, tiene utilidad en el diagnóstico de meningitis, puesto que el estudio y la tinción de los microorganismos presentes en el líquido cefalorraquídeo en pacientes con meningitis, ¿no es cierto?, es una muy buena aproximación al diagnóstico del agente infeccioso que está produciendo la enfermedad, pero aún así va a requerir confirmación. Revisemos ahora las técnicas directas a través de cultivo, aislamiento e identificación del agente infeccioso que se encuentra en la muestra. Es posible identificar el agente infeccioso entonces a partir del cultivo de la muestra que va a ser tomada desde el sitio más representativo de la infección en el paciente. Se pueden hacer cultivos de bacterias, de hongos y de virus. Las bacterias típicas pueden ser cultivadas en medios de placas, en medios que consisten en agar, que contienen todos los nutrientes necesarios para que las bacterias se multipliquen. De esta forma vamos a poder, ¿no es cierto?, saber primeramente si la infección es debida a un tipo de especie, porque vamos a ver solo un tipo de colonia, o lo que se denomina una infección polimicrobiana, porque en la placa veríamos distintos tipos de colonia. Y lo otro importante del cultivo es que va a poder estudiarse el microorganismo en estado puro para hacerle las otras pruebas necesarias para la identificación, como son las pruebas bioquímicas, presencia de enzimas que dijimos y también la presencia, por ejemplo, de antígenos. Existen otras bacterias atípicas como los Mycobacterium, bacterias anaerobias que también pueden ser cultivadas, o también algunas bacterias que son intracelulares obligados como las clamidias que deben ser cultivadas obviamente en cultivo celular. En el caso de los hongos también a partir de las muestras, ¿no es cierto?, se pueden cultivar en agar o en medios líquidos para posteriormente se pueden hacer visualización de la morfología a través de tinción, microscopio. Y en el caso de los virus,
es necesario, ¿no es cierto?, cultivarlos, y posterior a cultivarlo podemos observar el efecto citopático, ¿cierto?, a nivel celular, pero siempre son necesarias pruebas adicionales, como son, por ejemplo, la detección de antígenos. La técnica en forma específica la vamos a ver más adelante. En relación a los medios de cultivo para las bacterias típicas, en donde vamos a cultivar parte de la muestra para aislar a los microorganismos, estos tienen distinta consistencia, pueden ser medios sólidos. Los medios sólidos son los típicos cuando hablamos de las placas de agar, las placas Petri, ¿no es cierto? Y existen otros medios que son semisólidos y líquidos que en general se van a usar para algunas pruebas que nos van a entregar antecedentes adicionales que nos van a permitir la identificación del microorganismo. Por ejemplo, el medio semisólido, en donde se hacen pruebas de movilidad de los microorganismos, medios líquidos, por ejemplo, para la detección de algunos factores de virulencia o enzimas, como por ejemplo la prueba de la coagulasa. Entonces, cuando estamos hablando de medios sólidos, vamos a tener algunos medios corrientes que son nutritivos, en donde van a crecer todo tipo de bacterias, pero estos medios más bien van a ser utilizados para la mantención de microorganismos y no para la identificación. Después, estos otros medios especiales son los que se utilizan entonces para el cultivo de la muestra o de parte de la muestra, como son uno de los más usados, el agar sangre, entonces, que además, bueno, primero permite el crecimiento de bacterias gram positivas y también va a permitir la detección de algunas características como son el tipo de hemólisis que produce el microorganismo a través de factores como son la hemolicina. Y medio selectivo diferencial, el más usado es el McConkey, que es un medio, como dice aquí, selectivo, porque selecciona a las enterobacterias debido a que contiene componentes que inhiben el crecimiento de bacterias gram positivas. Y además este medio es diferencial porque puede diferenciar las bacterias lactosa positiva de las lactosa negativas. O sea, lactosa positiva, aquellas que metabolizan la lactosa, y en ese caso, en este medio, esas colonias se ven de color rojo, y en caso de no metabolizar la lactosa, se ven incoloras. Un urocultivo consiste en cultivar un volumen de orina tomada como muestra. Generalmente este tipo de examen se realiza cuando hay sospecha de infección de tracto urinario. Entonces se siembra un volumen fijo de la orina. La muestra está tomada en condiciones asépticas. Algunas de las condiciones importantes son aseo previo de los genitales del o de la paciente, posteriormente también una retención de entre 4 y 6 horas previo a la toma de muestra, y también que la muestra sea tomada al segundo chorro para evitar que la muestra contenga microorganismos contaminantes. Entonces acá se muestra una placa de Agar-McConkey en donde se sembró un volumen de la orina, y luego de una incubación a 37 grados Celsius por 24 horas se observan colonias. Sin embargo, acá observamos distintos tipos de colonias claras, rosadas, colonias con un borde amarillo y algunas colonias blancas. Esto es lo que diríamos un cultivo polimicrobiano, y en este caso, por la baja cantidad de colonias, esto es un urocultivo negativo. Veamos cómo se realiza un urocultivo una vez que la muestra ya está en el laboratorio, utilizando un asa
circular calibrada estéril, se toma un volumen conocido de orina que se siembra en una placa de agar McConkey, formando estrías. Estos son líneas suaves con el asa, sin romper el agar, desde el cuadrante 1, arrastrando hasta el cuadrante 3. Al otro día, después de incubar la placa de agar McConkey por 18 a 24 horas a 37 grados, se hace la interpretación de los resultados. Si hay crecimiento solo en el cuadrante inicial, en el cuadrante 1, eso implica aproximadamente menos de 10.000 unidades formadoras de colonia por ml. Si hay crecimiento en el primero y segundo cuadrante, eso quiere decir que hay más microorganismos. Esto sería entre 10 elevado a 4 y 10 elevado a 5 unidades formadoras de colonia por ml. Y si hay microorganismos hasta en el tercer cuadrante, implica que hay más de 10.000 unidades formadoras de colonias por ml de orina, lo que es confirmativo de una infección del tracto urinario. Y para el diagnóstico de bacterias atípicas, el cultivo para el diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis, el medio Longstein-Jensen, en donde crecen bacterias del complejo Mycobacterium, y también, por ejemplo, el agar SP4 o PPL para el cultivo de una bacteria sin pared como Mycoplasma pneumoniae, que es causante de la neumonía adquirida en la comunidad. Este medio es especial, contiene antibiótico, penicilina, y el cultivo de micoplasma lleva cerca de 3 a 4 semanas. En esta micrografía podemos ver las colonias de Mycobacterium tuberculosis en el medio Longstein-Jensen. Estas colonias tienen forma irregular y como forma de coliflor y corresponden a el cultivo de muestras de esputo o lo que es lo mismo expectoración con esfuerzo de tos en la mañana, o sea, matutina, pues una correcta toma de muestra implica obtener secreciones desde los pulmones. Este cultivo puede tomar entre 30 y 60 días y es el examen confirmatorio para TBC, o sea, tuberculosis. En el diagnóstico de agentes infecciosos es muy importante la técnica del hemocultivo. Esta tiene por objeto determinar la presencia de agentes patógenos que han invadido el torrente sanguíneo de un paciente. ¿A quién se le realiza un hemocultivo? A pacientes febriles sin una causa aparente o bien pacientes sin fiebre. Esto se puede deber a la invasión por bacterias gram negativas, lo que se caracteriza por una baja en la presión sanguínea, sudoración y sin fiebre. También en la endocarditis infecciosa, que correspondería a una inflamación de las válvulas cardíacas debida a infección bacteriana. O algunos pacientes que están cursando un tratamiento antimicrobiano y que presentan estos pics febriles, posiblemente por falla de tratamiento antimicrobiano. También pacientes con recientes prótesis de válvulas cardíacas. ¿En qué consiste la prueba? Primeramente se toma entonces una muestra de sangre que es variable dependiendo de la edad del paciente. Se toma 2 muestras y cada muestra
debe ser probada considerando que existen microorganismos que son aerobios y también anaerobios. Entonces, el hemocultivo consiste en dos muestras en sitios diferentes en relación a el lugar donde se toma la muestra, se hace la toma de sangre. Idealmente luego he constatado el pic febril. Y en este caso podemos resaltar que tiene más importancia el volumen de la muestra que el número de muestras que se tomen para el análisis. Revisemos la interpretación de los resultados. Luego de la incubación de las botellas de hemocultivo entre 24 y 48 horas, si solo una resulta positiva de las muestras tomadas, en este caso 2 muestras tomadas, el diagnóstico es bacteriemia negativo y los resultados se deberían a la contaminación de la flora normal con Staphylococcus epidermidis, difteroides y anaerobios. El diagnóstico es bacteriemia positiva, cuando tenemos que todas las muestras dan positiva, puede deberse entonces, como dijimos, a prótesis de válvulas cardíacas, también septicemia por bacterias gram negativa, con estado de choque, que como dijimos no está precedida por pic febriles, sino que tenemos un paciente que tiene baja presión arterial y sudoración debido a un choque multiorgánico por la presencia de bacterias gram negativas en el flujo sanguíneo. Y septicemia por estafilococo, alguna de las especies de estafilococo, endocarditis infecciosa, en este caso la sospecha de endocarditis infecciosa amerita la toma de 3 muestras en un periodo de 24 horas. Para una completa identificación de los agentes infecciosos o a partir de una muestra clínica, ya hemos cultivado la muestra clínica, tenemos las colonias y para determinar el género y la especie del agente infeccioso se realizan determinación de las propiedades bioquímicas y metabólicas que son propias de cada especie y se pueden determinar con ciertos test bioquímicos en donde se cultiva el microorganismo y se ve si esos resultados son positivos o negativos para los distintos sustratos, aminoácidos, azúcares. Las pruebas compatibles, ¿no es cierto?, se correlacionan con el género y especie. Y muchas veces las pruebas con algunos antimicrobianos ayudan a la determinación del género y especie. En la determinación de grupos o tipos, pensemos por ejemplo en el Haemophilus influenza, que causa meningitis, en particular Haemophilus influenza grupo B. La determinación del grupo, que se debe particularmente a proteínas particulares del Haemophilus influenza, el PRP grupo B, que es un antígeno que tiene Haemophilus influenza, se puede detectar con los anticuerpos específicos para ese antígeno y que están disponibles en algunas pruebas comerciales de aglutinación. Y bueno, otra forma de identificar que se escapa un poco al diagnóstico y que no corresponde al diagnóstico son el estudio de cepas o linajes. Los estudios de cepas o linajes se hacen en una determinada especie, pues una especie puede ir evolucionando y puede podemos tener una especie que esté causando enfermedad,
pero pueden corresponder a distintos linajes o cepas que presentan distintos factores de resistencia, factores de virulencia, y muchas veces estas cepas se encuentran a nivel país o a nivel internacional produciendo infecciones. Bueno, para estos estudios de cepas o linaje que se hacen particularmente en centros de investigación y en el Instituto de Salud Pública, que es el encargado de la vigilancia de los agentes infecciosos, este tipo de estudio de cepas y linaje se hace por pruebas de subtipificación, por ejemplo, la fagotipificación, el antibiotipo o antibiograma también es una prueba de subtipificación, y el estudio genético de la cepa a través del Multilocus Sequence Typing y campo pulsado. Este tipo de técnicas las veremos en clases posteriores. Revisemos un caso clínico. Paciente, niño de 8 años, con amígdala y faringe inflamada, exudado amigdalino purulento, fiebre 38 grados y dolor de garganta. ¿Qué agente puede estar causando esta faringoamigdalitis? La verdad es que existen una serie de agentes, ya sea virales y bacterianos, que pueden estar produciendo este cuadro. Eh, Entre los virus, influenza A, influenza B, herpes simple 1, 2, Epstein-Barr, rinovirus, coronavirus, y también otros agentes bacterianos como Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, el Mycoplasma pneumoniae, entre otros. No es fácil determinar cuál es el agente infeccioso en este caso, y en particular el Streptococcus pyogenes, que es una bacteria que, de no ser tratada oportunamente en niños, en algunos produce una glomerulonefritis o una fiebre reumática, por lo que es importante hacer un diagnóstico para un adecuado tratamiento. También es importante hacer el diagnóstico para no utilizar antimicrobiano, antibacteriano, en el caso de que la infección sea del tipo viral. Entonces, para el diagnóstico, lo que se hace es, con una tórula estéril, tomar una muestra del exudado amigdalino, de la parte que presenta pus, y sembrarla en un agar sangre. Posteriormente, a las 24 horas, se van a observar colonias, que en este caso son colonias blanquecinas, redondas, ¿no es cierto? Y que, como se muestra acá, este es un agar sangre. Los eritrocitos ponen rojo al agar sangre. Sin embargo, si hay algún grado de hemólisis, esta se empieza a volver transparente. En este caso hay distintos tipos de hemólisis: la alfa-hemólisis, en donde el halo que rodea a las bacterias es verdoso. Lo que se denomina una alfa-hemólisis, una hemólisis parcial. Sin embargo, una hemolicina, una beta-hemolicina, genera un halo transparente, como en este caso. Y también existe la gamma hemólisis, que en realidad es cuando no hay hemólisis. Entonces, en este caso, el agente tendría una o mostraría una beta hemólisis. A través de lo que se denomina el cultivo del exudado amigdalino y el aislamiento de la bacteria, posteriormente se puede hacer una tinción Gram como otro antecedente, y la muestra presenta una tinción Gram positiva en cadenas. Acá, como comparación, un Gram positivas en racimo. La siguiente prueba que se realiza a las colonias
del cultivo del exudado amigdalino es la prueba de la catalasa, que consiste en tomar colonias y ponerlas en una suspensión de suero fisiológico estéril y posteriormente agregarle eh, peróxido de hidrógeno. Frente a la presencia de burbuja estamos eh, en respuesta a una cocacia gram positiva, catalasa positiva. Y en ausencia de esta, una catalasa negativa, como sería el caso de las colonias aisladas de este niño de 8 años. Aquí un resumen de las pruebas de laboratorio que se le realizan a las cocasias gram positivas obtenidas desde el cultivo en las placas a partir de la muestra clínica. Entonces, como les mencionaba, se hace la prueba de la catalasa. En caso de que las colonias sean catalasa positivas y además cocasias gram positivas, ¿cierto? Vamos a estar frente al género Staphylococcus aureus. Y así, luego con otra prueba que es la determinación de la presencia de una coagulasa, podemos determinar si estamos frente a un Staphylococcus aureus, que es coagulasa positiva, o frente a un Staphylococcus epidermidis, que son coagulasa negativa. Pero en nuestro caso clínico estamos frente a unas colonias que son catalasa negativa, cocasia gram positiva. Y otro dato que teníamos es que la bacteria en agar sangre presentaba la beta hemólisis. Se le hizo la prueba de bacitracina y la bacteria determinada fue el Streptococcus pyogenes grupo A. Y como pueden ver, hay otras pruebas, ¿no es cierto?, que se pueden realizar y que son diferenciales de otras especies de Streptococcus, como el Streptococcus agalactiae, el Streptococcus pneumoniae, el Enterococcus y otros del grupo D no Enterococcus. Veamos otra enfermedad muy común en niños, que son las enteritis, enterocolitis, diarrea bacteriana o lo denominado una gastroenteritis, ¿no es cierto? Las muestras van a ser las S. Los agentes causales más importantes son Salmonella spp, también denominada Salmonella notifoidea, pues incluye a la Salmonella entérica, subespecie entérica, excepto Salmonella typhi. Y otro agente también muy importante de la gastroenteritis es Shigella. Algunas características generales: esta es una diarrea invasiva que genera una fuerte respuesta inmune, por lo que en las heces tiñendo con azul de metileno se pueden observar polimorfos nucleares. Sin embargo, la prueba concluyente es identificación del agente infeccioso, por lo tanto las heces se cultivan en el agar McConkey, que va a permitir diferenciar aquellas bacterias que fermentan la lactosa de las que no la fermentan. En este caso, tanto Salmonella notifoidea y Shigella no fermentan la lactosa, por lo tanto vamos a tener colonias ya sea transparentes o blanquecinas. Posteriormente se deben hacer, como dijimos, pruebas bioquímicas que están relacionadas con el metabolismo de estas bacterias. Algunas características de la Salmonella notifoidea sería que produce ácido a partir de la glucosa, también produce gas en el fondo, produce ácido sulfídrico a partir del metabolismo de la cisteína, lo que puede ser, como les mencionaba, probado en estos tipos de test. Además, Salmonella
es una bacteria móvil, lo que también puede ser determinado a través de estas pruebas, y Shigella es inmóvil. Acá mostrarle, en algunos casos se hace la toma de muestra con tórula, que se incluye en este tubo que contiene un medio que permite el transporte de la bacteria sin que la bacteria sea dañada y después no pueda ser cultivada. Y acá está el sembrado entonces de la tórula o de parte de la muestra de las heces del paciente, examen que se denomina coprocultivo. Aquí mostrarles como ejemplo estas pruebas bioquímicas, en este caso es un agar inclinado, triple azúcar hierro. Si se fijan, distintas especies tienen distinta coloración que da cuenta de distintas características metabólicas de cada una de estas especies. Entonces, existen varias pruebas distintas y las pruebas que son compatibles con cada especie me permiten asignar género y especie a las colonias estudiadas. Acá un ejemplo de las distintas pruebas que pueden existir en unas pruebas que en realidad a esta altura están obsoletas, pero hace unos 30 años se utilizaban en los laboratorios, que son las pruebas API, en donde en cada uno de estos pocillos hay distintos sustratos, se inocula la bacteria y se generan distintas coloraciones debido a indicadores en relación que varían y que viran su coloración según el pH y que a determinados patrones compatibles se relacionaban con alguna especie. Por ejemplo, aquí está Proteus mirabilis, aquí está Pseudomonas aeruginosa. Bueno, en la actualidad este tipo de pruebas se realiza, pero en forma automatizada, por lo que es mucho más rápida la identificación de los agentes infecciosos. Una tecnología que se está masificando a nivel mundial es la tecnología de identificación a través de espectrometría de masa con el MALDI-TOF. Esta técnica se basa en que es capaz de caracterizar un perfil peptídico de las proteínas de cada especie bacteriana. Estos perfiles peptídicos de las proteínas de la bacteria están almacenadas en una base de datos. Entonces, una vez que el equipo realiza el perfil peptídico de las proteínas bacterianas, este perfil es comparado con una base de datos que tiene todos los perfiles de las distintas especies bacterianas y arroja un resultado. Esta técnica presenta un error muy bajo de 0,39% de muestras erróneas en 100, comparado con 9,4 muestras erróneas de 100 con las técnicas convencionales. Esta técnica, sin embargo, requiere que se aísle el agente infeccioso a partir de la muestra clínica y es la colonia la que se somete a la prueba. Y aún así, la prueba esta es mucho más rápida porque prácticamente el tiempo que se demora en que se cultive y una vez que se aísle el agente infeccioso y ya la prueba Malditov demora unos cuantos minutos, máximo una hora. Sin embargo, las otras pruebas que se deben realizar, como ustedes vieron, para la identificación puede ser 36 o 48 horas dependiendo del tipo de técnica. Si ustedes quieren saber más, pueden revisar otros videos sobre la técnica de Malditov.